El Triángulo de las Bermudas. Con toda seguridad puede considerarse uno de los lugares más misteriosos y a la vez inquietantes del mundo. Delimitado al oeste por la costa norteamericana desde Wilmington al extremo de la península de Florida, al norte por las Islas Bermudas y al sur por las Bahamas. Bajo sus profundas aguas, en el fondo marino aún hay muchos barcos, hundidos en siglos pasados. Pero las primeras desapariciones fueron documentadas en el siglo XIX. Es algo desconocido hasta ahora, pues es capaz de hacer desaparecer barcos y aviones enteros sin ninguna dificultad. Cuando se produce un hundimiento, normalmente, restos de carga o del mismo barco suelen aparecer. Pero en esta zona del triángulo, no dejan ni rastro. En otras ocasiones las embarcaciones vagan como barcos fantasmas sin rastro alguno de su tripulación. Incluso después de días de búsqueda. El primer caso se remonta a 1840, el barco Rosalie se dirigía a La Habana, fue hallado sin tripulación. Otro caso fue en 1880, sorprendente desaparición del barco Escuela Atlanta, con una tripulación de 300 hombres. Uno de los casos más famosos fue sin duda el del Mary Celeste. El barco partió del puerto de Nueva York el 5 de noviembre de 1872 rumbo a Génova, cargado con barriles de alcohol para el comercio. El 5 de diciembre, entre las Azores y la costa de Portugal, fue avistada por el bergantín de Igratia. Toda la tripulación había desaparecido. En el diario de a bordo la última anotación era de 15 días antes y no había nada que permitiera vislumbrar la existencia de problemas. Todo estaba en orden, pero no había rastros de vida. A decir verdad se hallaron algunos signos inquietantes. Los flancos de la nave habían sido golpeados varias veces con objetos afilados, la amurada de estribor presentaba un profundo corte y en algunas partes del barco se descubrieron manchas oscuras identificadas posteriormente como huellas de sangre. La respuesta del misterio solo está en las aguas profundas, nunca nadie ha sabido nada más. Más recientemente hubo una desaparición que sobrecogió al mundo. Esta vez la desaparición tuvo testimonio directo. El 5 de diciembre de 1945 el vuelo 19, formado por 5 aviones TBM. A primera hora de la tarde salieron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida con la orden de realizar un vuelo rutinario de reconocimiento de la zona y regresar inmediatamente a base. Las órdenes eran simples y precisas. Todo parecía controlado, incluso el parte meteorológico era óptimo. A las 15:45 de la misma tarde la torre de control recibía un inesperado mensaje. Estamos fuera de ruta, no vemos tierra firme, los instrumentos se han vuelto locos. Desde la base se les indicó que se dirigieran hacia el este, pero la respuesta fue frustrante. No sabemos hacia dónde está el este. Es muy extraño. El mar está muy raro. Nos parece que... La comunicación se cortó y solo se escuchaban voces entrecortadas. Poco después se recuperó la comunicación, pero lo único que se podía escuchar era el ruido constante y aparentemente normal de los motores del avión, los pilotos no respondían. En la búsqueda participó el hidroavión Martin Mariner con una tripulación de 13 personas. Pronto tomaron contacto con el vuelo 19. Vamos hacia ustedes para guiarles qué altitud tienen. Pero la respuesta fue confusa. Escuchen, no nos sigan. La señal se cortó. No se encontró rastro ni de los aviones TBM ni tampoco del hidroavión Martin Mariner. Muchos son los casos de desapariciones tanto de barcos como de aviones, algunos acompañados del fenómeno ovni, como en 1980, el piloto de un avión avistó un ovni antes de su desaparición. Pero los testimonios comunican con frecuencia la existencia de neblinas y aguas turbulentas. En ese momento los aparatos del avión o barcos se vuelven locos y no responden. Hoy en día continúan produciéndose desapariciones inexplicables, aunque los expertos intentan dar sus teorías. Por ejemplo, los racionalistas afirman que la mayoría de sucesos tienen explicación racional, que los casos que no tienen explicación son por falta de información, y que muchas de las desapariciones se produjeron fuera del llamado Triángulo de las Bermudas. Ya sean estos casos reales o simplemente exagerados por la mente humana. Esto es algo digno de contar e investigar a lo fondo. Bueno, sin más que decir, yo soy Holder. Hasta la próxima.